Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Destino París, una emisión especial de todas las cadenas del grupo France Média Monde para conmemorar que estamos ya a un año de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. En este mismo momento, las 4 cadenas de France 24, en francés, en inglés, en árabe y por supuesto en español, damos inicio a un programa de 1 hora dedicado a esta ocasión. Un cubrimiento que también va de la mano de nuestros compañeros de RFI y Monte Carlo du Alilla. La Ciudad Luz está llamada a recuperar el próximo año el brillo del olimpismo después de unos Juegos, los de Tokio, de 2020, disputados en 2021, lastrados por la pandemia y que fueron privados de la emoción de los aficionados. París 2024, unas justas revolucionarias, ya les vamos a contar por qué, que más que nunca quieren hacer honor al lema olímpico: más rápido, más alto y más fuerte. Me acompaña en este especial nuestra periodista especializada, Eumar Esa. Bienvenida, Eumar. Muchas gracias, Juan. Un placer estar acá, también compartir con la audiencia todos los detalles de París 2024. Qué bonito estar hablando de Juegos Olímpicos contigo, con una de nuestras mayores expertas, una de las personas que yo más conozco que sabe acerca de estas justas. Eumar, un placer. Vamos a conectar también obviamente con París. Allí se encuentra nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Vamos a dar inicio a este especial de esta manera, hablando con Natalia. Natalia, París se prepara ya estamos a un año para esos Juegos Olímpicos de verano. Será la tercera ocasión que París que albergue unos Juegos Olímpicos de verano. ¿Cómo se prepara París para esta cita? Buenas tardes para todos, aquí desde la Plaza del Trocadero, que será un lugar central a lo largo de estos Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos también, porque es justamente aquí donde terminará la ceremonia inaugural, de la que por ahora no sabemos mucho. Todavía se mantiene el secreto, como siempre esa tradición en los Juegos Olímpicos, y también es justamente aquí donde tendrá lugar lo que se llama el Champions Park, así que cada día los atletas podrán al final de la tarde venir a compartir con el público sus hazañas. Todos aquellos que hayan ganado medalla en ese día podrán venir aquí. Aquí se esperan entonces miles de personas que van a estar compartiendo con los atletas, y por supuesto pues aquí toda esta zona. Pero en realidad París, que hoy de alguna manera despertó ya muy animada con esta fiesta olímpica, llena de afiches y de mensajes por toda la ciudad, explicando que quedan 365 días antes de que comiencen estos Juegos Olímpicos, así que poco a poco pues van ya, digamos, prendiendo motores, no muy lejos de aquí. Además, ya cerca del Sena también se comenzó ya la cuenta regresiva en un reloj bastante grande que fue encendido el día de ayer en presencia además de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, y de Tony Estanguet, el presidente del Comité de Organización de estos Juegos Olímpicos. Natalia, quiero recuperar un poco con algo que nos comentabas al inicio de esta señal. La ceremonia de inauguración de estos Juegos a cargo de Thomas Joly, un famoso coreógrafo, director artístico, que efectivamente parece que su mejor misión en este momento es salvaguardar y que no se sepa nada acerca de esa ceremonia de inauguración. Hace poco vimos el ensayo de la ceremonia por el río Sena y había toda una especie de misticismo, había banderas de colores, obviamente todo intentando salvaguardar qué es lo que vamos a ver en esa ceremonia del próximo año. Precisamente, pues ese es el gran secreto, y de hecho incluso Thomas Joly, quien es un director de teatro bastante joven, él lo que muchos nos han contado es que durante meses estuvo prácticamente encerrado trabajando en toda esta gran ceremonia. Es una gran oportunidad para él, un hombre bastante talentoso que ya se había venido haciendo un nombre en el mundo del teatro aquí en Francia, dirigiendo el teatro en Angers, pero por supuesto pues es el gran momento de esta ceremonia. Poco se sabe, sabemos sí que el recorrido va entre el puente de Austerlitz, ese es en el este de París, y termina justamente aquí ya los embarcaderos detrás frente a la Torre Eiffel, justamente aquí en el Trocadero. Son 6 kilómetros de este recorrido y unos 120 barcos que van a transportar a las 206 delegaciones a lo largo de todo ese recorrido, en el que se esperan cerca de 400.000 personas en el público, entre personas que habrán comprado la boletería y otras personas que podrán
también asistir de manera gratuita, una boletería que además, bueno, será puesta, digamos, a disposición. En todo caso, habrá que inscribirse para poder ganarse una de esas boletas mucho más adelante. De hecho, es el Ministerio del Interior el que estará a cargo de esa boletería, pero efectivamente muchos colores se vieron, pero también muchísimo secretismo alrededor de esto, porque justamente pues esta ceremonia va a realizarse aquí en medio de la ciudad. Es la primera vez que esto va a hacerse y no en el interior de un estadio, como es lo que hemos visto tradicionalmente en los otros Juegos Olímpicos. Natalia, digamos, el interés de esta cuenta regresiva o el despliegue en medio de esta cuenta regresiva no es solamente por parte de France Media Monde, me imagino que hay muchas actividades en toda la ciudad. ¿Cuál es el interés y la receptividad que usted ha podido pulsar en el público? Hay un poquito de todo. De hecho, venía hablando con el taxista que me trajo hasta aquí para decirle, bueno, ¿usted qué tal? ¿Cómo le va con esto de los Juegos Olímpicos? Que a partir de hoy ya comenzamos esta cuenta regresiva. Y me dijo, ay, no tenía idea que comenzaba eso hoy. Para él los Juegos Olímpicos comenzaban en el mes de junio del próximo año. Así que poco a poco también para algunos despistados, digamos, las cosas ya van, digamos, a tomar un poquito más de forma, como les decía, con todos los anuncios que se ven ya en la ciudad, con este reloj, con más presencia también de la mascota, la Friche, que está por toda la ciudad hoy tomándose fotos en sus historias en Instagram y mostrando también los diferentes sitios olímpicos en toda esta ciudad y de hecho también alrededor de París, porque algunas pruebas también van a hacerse, digamos, por fuera de la capital francesa, pero también muy cerca. Así que poco a poco hay eso. También por parte de los turistas, pues hay muchísimo entusiasmo. Las personas que quieren venir a ver París ya bajo estos colores olímpicos y otras personas que están aprovechando sus vacaciones en estos momentos para ver un poco lo que podría ser, lo que vamos a ver dentro de un año. Natalia Ruiz, desde París, Omar, para estos Juegos Olímpicos de París 2024 tenemos la inclusión de un nuevo deporte que es el breaking, pero antes de hablar más de este deporte quiero que recapitulemos un poco acerca de los deportes nuevos que vamos a tener en estas justas de París 2024. En realidad son el breaking más otros 3 que son prácticamente nuevos que ya vimos en Tokio 2020. Sí, el surf, la escalada y el baloncesto 3x3 son, digamos, las nuevas incorporaciones que estuvieron presentes en Tokio, que repiten en esta oportunidad con la variante de que la escalada ya no se va a disputar con una prueba combinada que reúna las 3 modalidades, sino que la velocidad, que es, digamos, una especialidad totalmente distinta a las otras 2, va a disputar sus medallas aparte y bloque y dificultad sí lo van a hacer juntas. Las otras sí conservan el mismo formato que tuvieron de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Dicen los expertos en escalada, que de hecho tenemos algunos compañeros que practican escalada en esta redacción, que prácticamente con esos cambios casi que es un deporte nuevo el que vamos a ver en París 2024 respecto a esas pruebas que vimos en Tokio 2020. Es que la gran crítica que se hizo de cara a cómo entró la escalada en Tokio 2020 es que no existía, digamos, en el universo de los deportistas, de los competidores de escalada, un atleta que pudiera ser rendidor en las 3 modalidades. Y esto sería el equivalente a decir, pues, digamos, salvando las distancias, que el atletismo se premiara con el mejor atleta en lanzamiento de jabalina, 800 metros y salto largo. Son 3 disciplinas completamente distintas que, pues, probablemente disciplinas distintas se acoplan dentro del heptatlón y el decatlón, pero no es el caso de que un deporte en general dispute sus medallas de esa manera. Por eso, después de mucho estudio, se decide, digamos, divorciar, sacar de esa casita común a la velocidad que realmente es la más dispar de todas las demás. Incluso le he preguntado a los compañeros de la redacción que practican escalada y dicen que, pues sí, que bloque y dificultad pueden llegar a desarrollarse a la par de una forma más o menos competitiva, pero la velocidad es otra cosa completamente distinta. Entonces recapitulamos, baloncesto 3x3, surf y escalada en Tokio, y ahora para París 2024 tenemos el breaking, el único deporte nuevo que vamos a tener para estas justas en la capital francesa, un deporte con orígenes urbanos y un deporte sobre el cual trabajó nuestra compañera Natalia Ruiz precisamente en el siguiente informe. Una pista, un DJ para la música y 2 bailarines que se enfrentan ante un jurado. Esos son los pilares del breaking. En París 2024 el torneo tendrá 2 categorías, una masculina con 16 atletas llamados B-Boys y una femenina con 16 B-Girls. Tras cada battle hay un ganador, el perdedor sale eliminado.
Son preguntas o respuestas, es como el boxeo de un deporte de combate. Estamos frente a frente, hay que hacer una pregunta y el otro debe responderla. Omar Remichi es el entrenador del equipo de Francia de breaking. Para él, que un deporte nacido en las calles entre a los Juegos Olímpicos es una buena oportunidad. Esa parte de influencia, de llevar el break a un ambiente más deportivo es un reconocimiento, hay que decir lo que es. Estar hoy en los Juegos es un reconocimiento de 40, 50 años de existencia. Los atletas o breakers deben bailar distintos ritmos, desde el funk, el hip hop, pasando por la soul o el rap, siguiendo dos criterios: adaptación e improvisación. Cuando vas a bailar, subes a escena sin conocer la música. El DJ la pone y te toca a ti adaptarte. Hay una parte de improvisación y es muy intuitivo. Tienes que adaptarte, crear. Se trabaja por sets. De hecho, los sets, pequeños módulos que uno tiene que repetir, repetir y repetir hasta que se grabe en el cuerpo y para que puedas expresarlos en todo momento sobre la música que sea y en el lugar que sea. El jurado califica, entre otros, técnica, personalidad y originalidad. Cada breaker busca crear movimientos que tengan su toque personal, un factor que le permitió a la Big Girl Sisi, de tan solo 15 años, ser la actual campeona francesa de breaking. Tenemos que hallar nuestra identidad. Digamos, eso hará que se nos reconozca, que uno sepa que es esa persona quien está bailando. Estados Unidos, Japón y más recientemente China son los rivales más fuertes en breaking. Pero B-Boy Le Gaët, uno de los más experimentados del equipo francés, tiene clara su ambición. La medalla de oro en los Juegos en París del 9 al 10 de agosto de 2024. 32 atletas se clasificarán a París 2024. Por ser anfitriona, Francia tiene garantizadas 2 plazas, una por género. Los breakers restantes buscarán su boleta en el Mundial de 2023, los Juegos y Campeonatos Continentales y las series de clasificación olímpica. Muy interesante esta apuesta por el breaking, de nuevo un deporte muy centrado en los jóvenes, como también el skateboarding, Omar, que nos estábamos olvidando, un deporte que también debutó en Tokio 2020 y que permanece para estas pruebas de París 2024. De hecho, todos los deportes, digamos, urbanos, esta apuesta por la conexión con el deporte urbano, van a tener lugar en el mismo lugar, o sea, en el mismo sitio, en el mismo escenario, que es la Plaza de la Concordia. Uno de esos escenarios emblemáticos históricos reconstruidos para estas justas. Omar, estamos hablando de París 2024, pero no podemos hablar de París 2024 sin que es la última parada antes de esas justas que tenemos en el ciclo olímpico de la región, y es obviamente los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Por eso conectamos en este momento con la capital chilena, porque allí se encuentra conectado con nosotros el señor Harold Mayne Nichols, el director ejecutivo de estos Juegos. Señor Nichols, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le cuento que yo tuve la fortuna de cubrir los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y desde ahí ya me decían, ojo porque Chile está planeando algo muy grande. Bienvenido, cuéntenos cómo van esos preparativos para esas justas. ¿Qué tal? Un tremendo gusto estar con ustedes y con todos los que siguen su televisora. Los Juegos van caminando bien, estamos a 86 días del inicio, el 20 de octubre es la ceremonia inaugural y esperamos recibir cerca de 7.000 atletas en los Juegos Panamericanos y otros 2.000 en los Parapanamericanos, más una buena cantidad de oficiales, lo que nos hace pensar que vamos a tener entre 12 y 14.000 personas dedicadas plenamente al deporte durante este periodo que va desde el 20 de octubre, como le decía, hasta el 5 de noviembre. Señor Mike Nichols, le pregunto, ¿cuáles son los principales desafíos de organizar un evento como este? Recordemos, es primera vez que los Juegos Panamericanos llegan a Chile. ¿Qué, digamos, es lo más importante que han tenido en cuenta a la hora de montar este evento? Bueno, lo más importante o el gran desafío, el legado que le tenemos que dejar a las futuras generaciones. Va a haber evidentemente un legado en infraestructura, se está construyendo muchísimo para muchos deportes, se están haciendo obras que van a perdurar en el tiempo. Hay un legado también, aquí hoy día somos poco más de 1.000 personas trabajando y vamos a llegar a las 2.000, es decir, va a quedar aquí un
un legado en cuanto a aprendizaje o transferencia de tecnología, si lo prefiere, donde gente que no sabía del mundo del deporte se va a incorporar. Hay todo un legado con la operación y con la logística y con el orgullo que significa hacerse unos juegos de esta naturaleza. Y finalmente tenemos quizás el legado principal o donde más nos hemos enfocado, cómo hacemos que a través de los juegos las niñas y los niños de nuestro país se involucren más en la actividad física y por ende en el deporte, y así tengamos más y mejores deportistas de alto rendimiento. Esas son, te diría yo, que los eslabones principales del legado que tenemos que dejar, y que es lejos lo más difícil que tenemos, porque no es algo que tenga fecha de término, sino que va a perdurar en el tiempo. Señor Nichols, usted es un hombre con mucha experiencia en el mundo del deporte y nos está hablando del legado que pueden dejar esos Juegos Panamericanos de Cali. Le confieso, yo de Santiago, perdón, es que le confieso, yo soy de Cali, de Santiago de Cali. Los Juegos Panamericanos de Cali del 1971 dejaron un legado muy importante en términos de infraestructura, pero dejaron un legado impalpable de ese cual es muy difícil uno arreglar, como usted nos contaba. Se trata de que Cali apostó muchísimo para esos Juegos del 71, transformarse al turismo, y lo hizo apoyándose en un momento cultural que vivía la salsa en torno a América, y a raíz de eso Cali se consolidó a lo largo del tiempo como la capital cultural, capital mundial de la salsa. Entonces, recogiendo lo que usted nos contaba, es muy difícil uno medir cómo conseguir ese éxito. Se trabaja en el legado, pero uno no sabe cómo va a acoger la sociedad ese tipo de juegos, pero lo que estamos de acuerdo es que hay muchísimo potencial en el deporte a la hora de transformar a una ciudad. Sí, a la hora de transformar una ciudad, en Santiago tenemos algunas transformaciones básicamente en nuestros centros deportivos. El Estadio Nacional, que es el coliseo principal del deporte chileno, se inauguró a fines de los años 30 del siglo pasado, es decir, hace unos 90 y algo años que ya se inauguró. Esto que se inauguró hace 90 y algo años era un terreno gigantesco de cerca de 55 hectáreas. Bueno, ese terreno ha ido obviamente ganando espacio al mundo del deporte, pero ahora, gracias a los Juegos, se va a transformar en un parque deportivo. Vamos a tener 9 recintos de alto nivel donde hacer deporte de alta competencia, y además un parque, es decir, ese va a ser una gran transformación para nuestra ciudad. Como usted dice, el legado es difícil medirlo en lo inmediato, hay que darse un tiempo. Lo que logró Cali el 71, evidentemente un tremendo legado, este aporte cultural con la salsa y transformarse en la capital mundial. Nuestra ambición no es tan grande, nuestra ambición es que nuestras niñas y nuestros niños combatan el sedentarismo a través de la actividad física, y esperamos que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos sean el impulso que necesitan para hacer cada vez más actividad física, y a través de ese volumen, como le decía, aumentar la competencia y tener mejores atletas de alta competencia. Yo tuve oportunidad de dar cubrimiento al Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil Junior que se realizó en Santiago de Chile en 2000, y le pregunto, eventos como este, eventos como la Copa América, como Juegos Sudamericanos, otros grandes eventos que ha albergado Chile en diversos momentos, me imagino han servido un poco de modelaje para el lanzamiento de la organización de Santiago. ¿Qué tanto se han apoyado en estas experiencias previas? Bueno, muchísimo. Hemos ido sumando desde el 2000, como dice usted, ¿cómo se llamaba la chica? La Garrocha, y la atleta rusa que ganó la Garrocha, después fue ella empezó aquí en este mundial. Zimbayeva. Y Villena, bueno. Ella Zimbayeva sería. En esa oportunidad hubo una atleta que hizo un récord mundial de lanzamiento de martillo en ese mundial, que fue Kamila Skolimowska. Era juvenil, venía de ganar el oro olímpico, fue, digamos, una gran figura en ese mundial de 2000. Bueno, todas esas fiestas como ese mundial, como el Mundial Femenino Juvenil 2008 que hicimos acá, la Copa América que se hizo el año 2015, han habido otros mundiales de otros deportes, hemos tenido sudamericanos, tuvimos lo de Sur hace 9 años atrás.
Es decir, han habido una serie de eventos deportivos que nos han ido permitiendo rescatar experiencias de altísimo nivel con el fin de llegar a los Juegos Panamericanos, que va a ser el evento más grande que hemos hecho en la historia en nuestro país, y esa experiencia volcarla en los Juegos para que los atletas, los turistas, la gente de los medios de comunicación sientan que aquí, la verdad, primero se les trata bien, segundo se organizan bien las cosas en un marco de austeridad, somos un país muy austero, y finalmente que sientan que aquí hay espacio para hacer todo tipo de deporte, porque todos son muy bienvenidos. En ese sentido les puedo informar que al día de hoy llevamos 12 días de venta de los boletos, así como en París hicieron una nueva venta de entrada a partir de hoy. Nosotros llevamos 12 días vendiendo boletos y hemos superado los 350.000 boletos vendidos, lo que para nosotros hasta el momento es un tremendo éxito, porque en los deportes colectivos todavía no se sortea quién juega con quién. Cuando venga ese sorteo seguramente vamos a tener una nueva alta demanda de tickets para los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Señor May Nichols, no lo quiero despedir sin antes pidiéndole el favor que nos recuerde cuántos cupos directos o cuántos cupos va a entregar la cita de Santiago 2023 para París 2024. Bueno, primero hay cupos que no podríamos saber cuántos son, porque son aquellos que de las pruebas individuales donde una buena marca te puede dejar clasificado porque cumplen con la marca olímpica. Pero donde sí sabemos que hay cupos que son en 15 deportes, en los Panamericanos el balonmano, el boxeo, el deporte ecuestre, los clavados, el breaking, la escalada, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y la gimnasia de trampolín, el hockey césped, el polo acuático, el surf, que ahí en París va a ser espectacular porque se va a hacer en Tahití, lo van a llevar a la Polinesia, felicitaciones por eso, el tenis, la natación artística y el pentatlón moderno. Todos aquellos deportistas que logren medalla de oro en cualquiera de esas pruebas clasifican automáticamente para París. Y en los Panamericanos son 9: baloncesto, bocha, fútbol ciego, goalball, rugby quad, tenis de silla, tiro paradeportivo, para tiro con arco y para tenis de mesa. Es decir, estos juegos tienen esta vez ese incentivo especial para los deportistas, que aquel que levante el oro va a estar en París el próximo año celebrando los 100 años desde la última vez que París acogió unos Juegos Olímpicos, que en Sudamérica lo recordamos muy bien, usted se acordará, Uruguay ganó ahí la medalla de oro en fútbol y de ahí en adelante el fútbol empezó a tejer cómo organizaban una Copa del Mundo que en 1930 fue también en Uruguay y que en el 2030 esperamos venga a Sudamérica. Señor Harold May Nichols, le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Destino París en este especial. Le deseamos lo mejor para esas citas, para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de Santiago, la última parada del ciclo olímpico de París 2024. Gracias. Bueno, gracias. Au revoir. Así es. Omar, recordemos esta cita, la más inmediata que tenemos, los Juegos Panamericanos del 20 de octubre al 5 de noviembre en Santiago. Unos Juegos, yo creo que el señor Harold May Nichols será muy modesto. Yo he escuchado varias veces que me dicen que está habiendo unos grandes preparativos en Chile para estas justas. Sí, seguramente, y pues ahí con este desafío, además de lograr la sede de 2030 del Campeonato Mundial, me imagino que se afinan aún más los esfuerzos. Omar, en este momento vamos a marcar un momento muy especial de este día, de este 26 de julio, porque llegan las 13:24 hora en Bogotá, pero sobre todo las 20:24 de París. Dentro de un año, exactamente a las 20:24, va a comenzar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso vamos a regresar con nuestra periodista en la Ciudad Luz, en la capital francesa, Natalia Ruiz Giraldo. Podemos decir ya son las 20:24 de París, que estamos a exactamente un año de que comiencen los Juegos Olímpicos de verano de París 2024.
Así es, y pues el momento más esperado, así es, justamente ya un año, en este momento ya estaremos pues dentro de un año aquí viviendo la emoción de esa ceremonia de la que hablábamos justamente hace unos instantes, de todo el secreto que hay alrededor de esto, de ver a los atletas, 10.500 atletas que participarán en estos Juegos Olímpicos y que finalmente pues harán todo ese desfile con todas estas comitivas en los barcos. Será sobre el río Sena, 6 kilómetros, y justamente pues llegarán aquí a Trocadero. Por ahora muchas preguntas, sobre todo dónde quedará el pebetero. Ayer ya se dio a conocer el diseño de la llama olímpica que llegará a Francia, a la ciudad de Marsella, el 8 de mayo del próximo año, y durante prácticamente 2 meses estará dando vueltas un poco por todas partes del país, no solamente aquí en Francia, en la Francia digamos metropolitana, sino también en los territorios de ultramar, hasta llegar aquí a París, por donde pasará de hecho 2 veces. Para el 14 de julio la fiesta nacional estará aquí, y luego por supuesto pues para ese 26 de julio próximo. Natalia, comencemos a vivir entonces ya en lo deportivo estos Juegos Olímpicos, y cuéntenos cuáles son las figuras de las que más se espera dentro del deporte francés en esta justa. Bueno, Omar, hay que hablar primero tal vez del deporte que más medallas olímpicas ha dado a Francia. Se trata de la esgrima, son 114 medallas, y en Tokio también pues ahí fue la buena cosecha de medallas, 5 en total. Pero por supuesto pues hay que hablar digamos de los héroes que se esperan también, que ya conocemos, sobre todo en judo, empezando por Teddy Riner. Él en la categoría de más de 100 kilos espera conseguir su 3er título olímpico, cosa que no pudo lograr en Japón, porque además venía con una lesión en uno de sus tobillos, pero bueno, él está listo para pues estar en este desafío y poder ganar esta medalla aquí en casa, lo cual sería más que simbólico, y ya digamos sobre el final de su carrera. Y por supuesto también está Clarisse Agbenenu, también la judoka, quien este año ya se coronó por 5ª vez campeona mundial. Esos son los 2 nombres, pero vienen también caras nuevas. Una de ellas es Léon Marchand en natación, que justamente pues en estos momentos se habla mucho de él. Hoy en los mundiales de natación se llevó la medalla en 200 metros mariposa, y este fin de semana pulverizó el récord que le quedaba a Michael Phelps en 400 metros estilos. Además, Léon Marchand, que se entrena con el mismo entrenador que pues llevó a Michael Phelps a todas estas hazañas olímpicas. Hablando de caras nuevas, muchísimas esperanzas por el equipo de básquet de Francia, con el gigante Victor Wembanyama, quien acaba de firmar con los San Antonio Spurs, y pues de él se habla por todo el mundo. Él estará normalmente en los Juegos Olímpicos, aunque no estará en los mundiales, y todavía queda por saber si él junto con Rudy Gobert contarán o no con Joel Embiid. Es un jugador que por ahora pues no ha decidido por qué país va a jugar. Tiene 3 nacionalidades: la francesa, que adquirió hace tan solo un mes, la estadounidense y la camerunesa. Así que por ahora Vincent Collet, el entrenador de este equipo, está por ahora esperando si podrá contar con él o no. Pero todavía pues nos quedan más oportunidades de medalla. Una de ellas importante en el BMX freestyle con Anthony Jean-Jean. Se había quedado 7º en Tokio, pero desde entonces ha venido haciendo muy buenos progresos. Es el actual subcampeón europeo. En los últimos mundiales en Polonia quedó 2º, y tiene ya sus armas para combatir, sobre todo contra el campeón olímpico Logan Martin de Australia. Así que esos son, digamos, los nombres que esperamos brillen dentro de un año aquí en París. Natalia, quiero hacer una pequeña incisión cuando hablabas del baloncesto, para que nuestra audiencia lo entienda. Tú que vives en Francia, eres una periodista deportiva. ¿Qué significaría, imaginémonos, pongámonos a soñar, que la final olímpica de baloncesto es entre Francia y Estados Unidos y gana Francia? ¿Cómo se viviría eso en Francia, teniendo en cuenta que es un país en donde el baloncesto casi que es tan seguido más como el fútbol? Sí, así es. El básquetbol aquí es uno de los deportes más seguidos, con el rugby y con el fútbol. Por supuesto, pues sería, digamos, ya como el graal, sobre todo porque en Tokio hace 3 años, pues la final fue entre Estados Unidos y Francia, y finalmente fueron los estadounidenses quienes se quedaron con la medalla de oro. Medalla de plata para los franceses, que, como les decía, pues tiene a grandes jugadores en ese momento, como Nicolas Batum, como Rudy Gobert, pero esta vez, pues claro, ya contando con esta estrella del momento,
Víctor Wembanyama, de quien no se habla más desde hace muchísimas semanas, desde todo lo que ocurrió en ese draft de la NBA, pues efectivamente sería algo absolutamente increíble de poderle ganar a ese equipo de Estados Unidos que viene además también con muchísimas estrellas, así que sería algo bastante simbólico y aquí sería, yo pienso que sería la locura, casi como ganar el Mundial de Fútbol. Natalia, ¿qué se dice del precio de las boletas? Sé que hay disgusto en muchas áreas. ¿Qué está pasando con este tema? Bueno, Omar, ese ha sido, digamos, uno de los puntos negros por ahora en toda la organización de estos Juegos Olímpicos, porque efectivamente había que inscribirse en una plataforma a comienzos de año para saber si en el sorteo que realizaban, pues las personas tenían o no la posibilidad de, según unos horarios que daban, entrar y comprar boletas. Las boletas están entre los 24 y los 960 euros y la idea de estos juegos, según lo que ha dicho la organización, es que sean unos juegos populares. Por eso había todas estas, esta billetería o estos tiquetes entre 24 y 50 euros, que digamos un precio asequible, pero lo cierto es que cuando la gente se conectó para comprar boletas ya no había esas boletas de los 24 euros, 1 millón de ellas a ese precio, se fueron muy rápido y la gente finalmente cuando entró a comprar, incluso por ejemplo para las semifinales en atletismo, se encontraron con tiquetes que van entre los 600 a 900 euros, eso sin contar con la ceremonia inaugural que tiene unos precios aún más altos. La boleta más económica es el 90 euros, pero la más costosa 2.700 y de hecho esas eran las que más quedaban ya. La gente en realidad una vez pudo entrar a esta plataforma, pues compraron los tiquetes que se podían en total por persona o por cuenta, digamos 30 tiquetes máximo y pues ese ha sido todo digamos como las preguntas acerca de toda esta boletería demasiado costosa, incluso para algunas fases ya, digamos en el fútbol, digamos los primeros partidos también precios 200, 300 euros, lo cual pues es un precio bastante alto, especialmente si se quiere que sea para unos juegos populares, teniendo en cuenta también con la inflación que se vive aquí en el país y en Europa desde hace cerca de un año, los precios de los alimentos que han aumentado en un 14%, así que eso también pues le ha quitado un poco, digamos, el lado popular y el lado tal vez del entusiasmo que puede generar en la gente, porque consideran que no van a poder ver los Juegos Olímpicos, a pesar que, bueno, también han dispuesto de un fan park gigante que va a estar a mis espaldas para que la gente pueda también ahí ver algo de estos Juegos Olímpicos y sentirse de alguna manera que así no están, digamos, en los estadios, de alguna manera pues están viendo en vivo y en directo. La opinión pública que se queja por el precio de esas boletas, la organización que dice que el precio de la boletería es una manera de financiar hasta 1/3 de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Les recordamos, estamos aquí en un especial informativo, estamos a un año de los Juegos Olímpicos de París 2024. La invitación es también a ustedes para que continúen con nosotros, que participen en nuestras redes sociales. Tenemos un despliegue en redes sociales, en nuestro sitio web, acerca de este año que nos falta para París 2024. Y Natalia, para volver contigo, uno de los principales desafíos o uno de los principales temas de los cuales se está hablando de cara a estos Juegos de París 2024 es el saneamiento del Sena. Una tarea titánica, sanear el río Sena para desarrollar ahí labores como deportes como el triatlón o la natación en aguas abiertas. ¿Cómo avanza esta misión? Va avanzando esta misión en realidad mucho más en estos últimos meses, que desde que se hizo la promesa del sanear este río hace 30 años, un poquito más de 30 años, cuando Jacques Chirac había hecho esa promesa y finalmente nunca la logró cumplir. Eso fue en los años 90. Y luego, bueno, en estos últimos meses pues también se ha puesto a disposición todo un presupuesto, 1.400 millones de euros para poder sanear el río Sena y que pueda haber competencias allí, pero sobre todo que a partir de 2025 los parisinos puedan también gozar de la oportunidad de bañarse, de nadar en el río. Es un trabajo bastante difícil. El gran problema de este río es que también pues recolecta toda el agua lluvia y esta es un agua que viene contaminada, porque cuando hay una gran lluvia aquí en París, pues esto satura las alcantarillas y ese es el agua que termina en el río. Por eso los altos niveles de contaminación, y en eso es en lo que han estado trabajando a lo largo de todos estos meses, tomando además muestras a lo largo de todo este
este verano para verificar que estos niveles de contaminación son cada vez más bajos. Hay ya dos, digamos, estaciones de depuración del agua que están entrando ya en funcionamiento, y sobre todo es la construcción de un estanque gigante ya muy cerca de la estación de trenes de Austerlitz, es desde allí, muy cerca donde partirá la ceremonia inaugural. Y para darles un orden de ideas, este estanque es tan grande como unas 20 piscinas olímpicas para tener más de 50.000 metros cúbicos, y la idea es allí que lleguen las aguas lluvias, guardarlas allí para evitar que lleguen al río Sena. El otro problema va a ser sobre la basura que está flotando sobre el río, basura que la gente pues finalmente tira a este río, y la idea también ahí además es ver cómo poder evitar este tipo de cosas, porque hay, digamos, un tratamiento doble. Por una parte hay unas especies de mallas que ha puesto la alcaldía para poder de alguna manera recolectar toda esta basura, pero también hay una parte que se hace manualmente, y el problema de estas basuras es que esto genera también contaminación en el agua. Hay unas algas verdes y unas algas rojas que pues generan todo un tipo de bacterias que en realidad puede ser bastante dañino para los atletas, así que están muy pendientes de esto, pero la idea y por supuesto esos puntos de lo que quieren tanto en estos Juegos Olímpicos es de dejar ese legado, y el legado es que el río Sena, pues una vez ya pasados los Juegos Olímpicos o con estos Juegos Olímpicos y justamente después, pues pueda regresar para los parisinos y para que puedan disfrutar de él en unas 26 piscinas, pequeñas piscinas que van a estar listas para 2025 para la capital. No estaría nada mal en medio del verano parisino no darse un chapuzón en el río Sena. Natalia, más adelante vamos a volver contigo. Volvemos aquí a nuestro plató con Neumar, porque ya hablamos acerca de cuál es el rendimiento que podemos esperar de los deportistas de Francia, Omar, pero quiero analizar contigo qué podemos esperar acerca de los deportistas de Latinoamérica. ¿Cuáles son a un año las estrellas de la región a tener en cuenta llamadas a brillar para París 2024? A ver, comenzamos con atletismo, donde hay una buena cantidad de campeones mundiales o medallistas mundiales que son latinoamericanos. Alison Dos Santos, por ejemplo, que brilla en los 400 metros con valla, tuvo una lesión, está ahora recuperado, y tan recuperado que además de hacer la marca mínima para los 400 con vallas, hizo marca para los 400 planos. Por supuesto, eso va a depender del nivel de dos rivales que están muy cerca de él, como son Ray Benjamin y Karsten Warhamson. Digamos, es una prueba muy pareja. En el caso de Marilady Paulino, que es subcampeona olímpica de los 400 metros planos, en esta oportunidad no va a tener a una Shanae Miller-Uibo, que ha sido campeona olímpica en las últimas dos ediciones en su mejor momento, porque recordemos que ella acaba de retomar la actividad después de una pausa por maternidad, pero estamos viendo a dos atletas como Femke Bol y Sydney McLaughlin, que son especialistas en 400 metros con vallas, corriendo unos tiempos espectaculares en los planos. Jasmine Camacho-Quinn la tiene mejor, la puertorriqueña, que es campeona olímpica de los 100 metros con vallas, porque su gran rival de cara a esta justa, Tobia Musan, debe estar casi seguramente suspendida, la nigeriana, por el dopaje administrativo que ella misma notificó a sus redes sociales, el hecho de no haber comparecido en 3 intentos de la unidad de integridad del atletismo por realizarle controles fuera de competencia. Tenemos, por ejemplo, a Yulimar Rojas, que es una atleta venezolana, campeona olímpica, subcampeona en Río, 2 veces campeona mundial al aire libre, 3 veces campeona mundial 6 veces campeona mundial entre al aire libre y bajo techo, que debería ser la gran favorita, pero estamos viendo a 2 cubanas como Leyanis Pérez, una atleta de apenas 21 años, saltando un 14.98, Liadagmis Povea, que era una antigua heptatleta y ahora está solamente dedicada al triple, que pueden hacerle competencia. Un relevo mixto de República Dominicana que, salvo lo que pueda hacer Países Bajos o lo que pueda armarse Estados Unidos o tal vez Polonia, debe ser el favorito para quedarse con la medalla de oro, destacando también, por ejemplo, el caso de Luis Grijalva, que es un atleta que viene de quedar cuarto en el Mundial de Oregon en los 5.000 metros. México acaba de tener una tremenda actuación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en la modalidad de saltos ornamentales, 5 medallas de plata, 2 de bronce. Tenemos una Rebeca Andrade en la gimnasia, que viene de titular
titularse en el concurso completo del Campeonato del Mundo de Liverpool, la primera latinoamericana que lo consigue. Por supuesto, en el BMX, en el skateboarding, gente consolidada como Raíza Leal, como Kelvin Heffler y otros emergentes, como es el caso de Augusto Aquio y Pedro Barros, que son medallistas de plata y bronce en la otra modalidad, la de Park. Y por supuesto es importante mencionar a un atleta que viene en ascenso, que yo vi competir en los Juegos de Lima, que es un atleta extraordinario de BMX Freestyle, José Torres, apodado Maligno, acaba de convertirse la semana pasada en el primer argentino que gana los X Games en BMX Freestyle. Nos hablabas, Omar, acerca de Rebeca Andrade. Recuerdo lo que nos hizo disfrutar Rebeca Andrade en Tokio, esta sorpresa, porque ninguno de nosotros contaba con ella y fue una sorpresa muy bonita, y ahora la vemos llegar a París ya como una deportista muy consolidada y llamada a ser protagonista. Omar, esas son las expectativas que tenemos, pero si analizamos el momento actual, ¿cuál es el momento por el que pasa el deporte regional de Latinoamérica? Son momentos muy dispares. Por ejemplo, Brasil está en un momento extraordinario, es el que tiene más atletas clasificados hasta el momento, tiene 48, con la curiosidad de que de esos 48, 34 son mujeres, porque están clasificados los equipos de fútbol femenino y también el rugby 7, y eso aporta entre los dos 30 cupos. Ellos tienen la misión de superar lo que fue la actuación de Tokio, que es la mejor de la historia, 7 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce en esa oportunidad. Y Brasil siempre hace una medición que tiene que ver con las medallas que han obtenido en campeonatos mundiales a lo largo del año para hacer una proyección de lo que pueden lograr en Juegos Olímpicos. En los mundiales de 2022 se consiguieron 7 medallas de oro, 6 de plata y 10 de bronce. En los que van hasta el momento, este año, se ha conseguido 1 de oro y 4 de bronce, todas en deportes de conjunto, y no han entrado en acción o no han, digamos, realizado sus competencias, no han llegado al final de sus competencias grandes figuras del deporte brasileño, como la dupla de Ana Patricia y Duda, que son número 1 del mundo del ranking mundial de voleibol de playa, o esta pareja de Martina Grael y Kajina Kunze, que son bicampeonas olímpicas de 49er FX en la vela. De todas maneras, hay que tomar en cuenta, Grace Note es una página, una plataforma estadística que hace un medallero virtual. No tiene latinoamericanos entre los 10 primeros. Brasil fue 12º en los Juegos de Tokio 2020. Vamos a ver si se puede mejorar eso. Y la otra gran excepción es México, que aunque no tiene una gran cantidad de clasificados, los vimos ahora ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 58 medallas de diferencia con respecto al resto de los participantes. Países como Venezuela o como Colombia se van a apoyar en atletas consolidados, pero están pasando un momento de renovación o tal vez de crisis en el caso de Venezuela, y vemos sorpresas como por ejemplo Uruguay clasificándose al rugby 7 en masculino. Ellos, la mayoría de sus logros los han obtenido jugando rugby 15 y ahora están en esta. Y pues Cuba ha sido una potencia tradicional, pero que en este momento solamente tiene 10 clasificados a los Juegos Olímpicos. Veremos cómo se sigue moviendo el panorama de este país. Esa caída de Cuba, de Venezuela, que vimos sobre todo en los últimos Juegos Centroamericanos, delegaciones en horas bajas. Tú eras muy cauta, para mi gusto, sobre Colombia que para mí está viviendo un momento que viene de una generación dorada a la que no le ha encontrado todavía transición. Vamos a ver qué pasa para París 2024. Analizamos el momento. Quiero que profundicemos ahora qué puede jugar a favor para los latinoamericanos París y qué puede tener en contra París para los deportistas de nuestra región. Por supuesto, el tema del desarrollo del deporte multidisciplinar, sí, como multifactorial, ¿no? Los apoyos en cuanto a patrocinio, todavía Latinoamérica, salvo excepciones como Brasil, depende mucho del aporte del Estado, y estamos viendo, por ejemplo, esa crisis que está sucediendo en México con los deportes acuáticos que no tienen reconocimiento de World Aquatics, y eso hace que la CONADE no tenga, digamos, una vía para otorgarle recursos
recursos a la federación y eso ha generado, digamos, todo un conflicto que son conflictos que al final terminan viviendo nuestras regiones y nuestros países. Pero ya pasando a lo meramente deportivo, la perspectiva de que regresen los rusos a las competencias va a perjudicar a atletas latinoamericanos en algunas pruebas. Por ejemplo, la marcha latinoamericana está viviendo un gran momento con figuras como Alegna González, la mexicana, Glenda Morejón, la ecuatoriana, Kimberly García, doble campeona mundial, la peruana, Caio Bonfim, el brasileño. Recordemos que los rusos ya han sido rehabilitados para competir en atletismo por lo que fue el llamado dopaje de Estado. Ellos, una vez que se levanten las restricciones, si se llega a levantar por la invasión a Ucrania, ellos pueden competir en atletismo. Ya se terminó su suspensión por el dopaje de Estado y este es un deporte en el que van a perjudicar, en el que pueden perjudicar también, por ejemplo, la gimnasia, porque son, digamos, grandes dominadores de este deporte. Los cambios en los pesos de la halterofilia también pueden, digamos, mover algunas de las categorías donde ganaron medalla los latinoamericanos en los últimos Juegos Olímpicos, porque, por ejemplo, Neisida Gómez, la campeona ecuatoriana, ganó en 76 kilogramos. Esa categoría ya no existe. Tendría que bajar a 71 o subir a 81 y ese esfuerzo ya se probó demasiado fuerte para ella en el Campeonato Mundial de Bogotá, donde incluso perdió ante otra ecuatoriana. Estamos hablando de Tamara Salazar. Y el otro, digamos, punto en contra que está atravesando el deporte latinoamericano es la situación de las deserciones dentro de la gran potencia de la región, que es Cuba. 100 atletas se han ido, más de 100 atletas se han ido en los últimos 3 años. 24 se han ido solamente este año. Y si mencionamos solamente algunos ejemplos, podemos hablar de las dos grandes del disco, Denia Caballero y Jaime Pérez, se fueron de la selección cubana. Sucedió lo mismo con Juan Miguel Echevarría, con un gran saltador de largo como Lester Lescay y un campeón mundial de boxeo, como es el caso de Joenlis Hernández. Entonces este es, digamos, el gran desafío, el punto en contra que podría tener el deporte latinoamericano. Muchos desafíos todavía. Omar, quiero recapitular algo que nos comentabas acerca de la incursión de los deportistas rusos y bielorrusos. Es un tema del que vamos a profundizar a continuación con nuestra siguiente invitada aquí en este especial que tenemos Destino París. Se trata de Catalina Melendro, quien nos acompaña desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Ella es individuo de número de la Academia Olímpica Colombiana y cursante de doctorado de Políticas Deportivas Internacionales en la Universidad de Oxford. Catalina, bienvenida. Quiero que comencemos hablando acerca de esa perspectiva del desafío geopolítico. Gracias por estar con nosotros. Estamos en plena guerra, estamos en un momento de guerra en Europa y con unos Juegos Olímpicos a un año todavía sin saber si vamos a tener participación de atletas rusos y bielorrusos. Hola, buenas tardes, buenos días acá en algunos países latinoamericanos. Es para mí un honor estar con ustedes y creo que justamente traer este tema geopolítico en donde muchas veces lo olvidamos pensando que los deportes no tienen bandera política es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Lo estamos viviendo hoy en día con las diferentes cartas de invitación que envió el Comité Olímpico Internacional a los 203 comités olímpicos nacionales y en donde sabemos no fueron enviados a los comités olímpicos nacionales ni de Rusia ni de Bielorrusia debido a la invasión que realizaron en Ucrania. Entonces esto es algo en este momento muy importante, pero el Comité Olímpico Internacional ha sido muy estratégico con todo este tema geopolítico, evidentemente, y aunque no le envió las cartas aún a estos comités, nos sigue manteniendo en suspenso frente a la posible participación de estos deportistas hoy en día en París 2024. ¿Cuáles son las condiciones o cómo ve la perspectiva usted de que puedan incorporarse rusos y bielorrusos? Se habla de la posibilidad de que participen como atletas neutrales, pero hay una resistencia importante porque nos explicaba usted en conversaciones anteriores que muchos de estos atletas tienen grados militares, de modo que son interpretados como, digamos, miembros del ejército invasor por sus rivales ucranianos. Entonces, ¿cómo está ese panorama? Es un panorama muy complejo
porque normalmente nosotros tenemos la perspectiva que los deportistas hacen parte simplemente del Ministerio del Deporte, hacen parte de las federaciones nacionales, pero en Rusia particularmente, debido desde ya 1917, el final de la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética, desde que se empezó a constituir, incursionó con la parte del deporte como unión de nación. Entonces, desde su comienzo como nación, los deportistas han hecho parte desde los ministerios de defensa, desde los ministerios de deporte, como oficiales. Entonces, aquí es muy complejo porque no podemos distinguir al deportista del militar. Y adicionalmente, lo que también se ha visto en los últimos meses que lleva este conflicto bélico, es que algunos deportistas han defendido abiertamente a la invasión en Ucrania y han sido contratados en específico, ya no para realizar los actos militares, sino para ser aquellos que impulsan la participación de más miembros rusos para su participación militar. Entonces son ellos los que han estado haciendo este refuerzo de que participen más y más personas, se unan al equipo militar de la invasión. Entonces esto ha dejado en una perspectiva muy compleja al Comité Olímpico Internacional, que tiene que determinar si sí hay independencia, si no hay intromisión política por parte de estos deportistas, y lo cual es muy complejo hoy en día, más teniendo en cuenta lo que sabemos muy bien, y es cómo ha habido el tráfico de manejo de influencias por parte de redes sociales a las noticias que le llegan a la nación y a las diferentes personas en Rusia. Y sabemos que el Comité Olímpico Internacional no está para definir quiénes están haciendo publicidad, quiénes están haciendo parte del gobierno, cuando además de eso se sabe que es algo que no debe ser conocido externamente. Entonces aquí el Comité Olímpico Internacional se encuentra en una situación en donde es muy complejo poder poner reglas de admisión, porque poder hacer esa revisión de esas reglas va a poner problemas y va a poner en aprietos muy grandes al Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, por el otro lado está también el llamado que hizo Naciones Unidas y las diferentes personas que están haciendo el reportaje de la defensa de los derechos humanos por no discriminación para la bandera, para la nacionalidad de estos deportistas. Entonces ya se le hizo también el llamado al Comité Olímpico Internacional para que tenga que tener una base sólida para poder readmitir a estos deportistas, y no solamente por base a su nacionalidad discriminarlos de esta participación en Juegos Olímpicos, que como sabemos es el culmen de la carrera de estos deportistas. Catalina, quiero que volvamos con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo, porque tiene una pregunta para usted acerca de este tema. Bueno, en realidad es porque efectivamente hace unos días hubo una reunión aquí para la prensa con el Comité Nacional Olímpico francés, en donde estaban presentando a 6 deportistas que formarán parte o esperan formar parte digamos, del equipo de refugiados que participará en estos Juegos Olímpicos, y se les hizo la pregunta precisamente acerca de los rusos y los bielorrusos, de saber si de alguna manera había habido algún tipo digamos, de contacto por parte de ellos, y lo que nos dijo además una persona que estaba allí en representación del Comité Olímpico Internacional es que hay de hecho un presupuesto para estos atletas en caso de que pues quieran participar en los Juegos Olímpicos, quizás entrando dentro de este equipo de refugiados, pero que por ahora ningún tipo de petición, ningún atleta ni ruso ni bielorruso había hecho algún tipo de petición al respecto frente al Comité Olímpico Internacional. Sí, aún el suspenso es completo. Digamos que el Comité Olímpico Internacional no está dando respuestas nada seguras, y eso es justamente lo que están queriendo hacer. Nos están dejando en vilo porque ya van a poder tomar las decisiones con base en lo que vaya sucediendo también en la guerra, que en estos días y en estas semanas y en estos meses puede haber cambios drásticos y dramáticos como los hemos visto sucediendo últimamente. Entonces, políticamente el Comité Olímpico Internacional no creo que vaya a lanzarse aún. Estamos aún a 375 días de tomar decisiones, lo van a postergar lo más que puedan porque saben perfectamente que cualquier decisión que tomen va a poder tener implicaciones muy importantes. Ya se han anunciado posibilidades de boicot por parte del Comité Olímpico Nacional ucraniano en caso dado que participen el Comité Olímpico Nacional bielorruso o ruso. Entonces se sabe que dar cualquier respuesta afirmativa o negativa va a ser un polvorín político deportivo.
lo cual no se van a arriesgar. En cuanto al tema de refugiados, tengo conocimiento que es una posibilidad muy remota aún, pero digamos que lo que sí ha dejado manifiesto el Comité Olímpico Internacional es la puerta abierta a que sean atletas independientes, tal como lo mencionaba Omar y como lo hemos abordado en otras entrevistas, y eso es lo que particularmente quiere poner de manifiesto el Comité Olímpico Internacional, no cerrarle las puertas a estos deportistas, sino cumpliendo ciertos requisitos, y aquí lo importante es no símbolos de ninguno de estos países, no banderas, no himnos, que es particularmente lo que muchas veces se ha usado en esta diplomacia deportiva internacional para ratificar su poderío nacional. Entonces aquí también hay mucho que ver con esa parte de hasta dónde vamos a dejar que estén presentes y hasta dónde vamos a dejar que puedan estar presentes en un futuro. Catalina, estamos llegando al final de esta emisión especial, pero no quiero que nos olvidemos de un tema que afecta mucho a la región. El caso de Guatemala, un comité olímpico suspendido por una presunta injerencia política. Ya vimos a Guatemala participar en los Juegos Centroamericanos sin bandera. ¿Cuál es el panorama para esta delegación que tiene, como nos comentaba Omar, a estrellas a futuro como Grijalba? ¿Qué puede pasar con el Comité Olímpico de Guatemala? La situación del Comité Olímpico de Guatemala 2021, donde se realizaron las primeras elecciones que fueron impugnadas, en donde ganó el exfutbolista Jorge Rodas, están en vilo. Estamos quietos ante la decisión de la Corte de Constitucionalidad de permitir o no los estatutos que fueron modificados por el Comité Olímpico Guatemalteco para permitir la reelección de quien ha sido ya en 2 elecciones el presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, Gerardo Aguirre. No ha habido avances frente a lo mismo. Están en una pugna política entre el Comité Olímpico Guatemalteco y su Asamblea General, que ha hecho modificaciones a los estatutos para poder ratificar a Aguirre, y por su parte la Corte de Constitucionalidad, que ha también tenido decisión con el Tribunal Electoral de Deporte Federado, en donde le han dado el reconocimiento nuevamente a Jorge Rodas, y nos encontramos aún en esta disyuntiva en donde el panorama aún no presenta una salida posible aún. Y nuevamente van a seguramente estar los deportistas guatemaltecos, eso es lo que nos ha ratificado el Comité Olímpico Guatemalteco, pero aún no con sus banderas, no con sus signos, no con su distinción nacional. Usted también es especialista en temas de gobernanza en el deporte, y esto es la razón por la que, por ejemplo, deportes como levantamiento de pesas y boxeo podrían estar en vilo y en peligro en estos Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la situación de estos deportes? La Federación Internacional de Halterofilia viene desde 2019 con unos problemas de gobernanza en temas de finanzas y de corrupción enormes, en donde su expresidente Tomás Ayán fue incluso declarado prohibido de que vuelva a participar en cualquier evento deportivo de halterofilia. No tienen alternativas, tienen problemas de dopaje, tienen problemas de corrupción a nivel internacional, y las dificultades de que este deporte se mantenga a futuro, no para presente 2024, sino para futuro 2028, sigue en vilo. Y es aún peor la situación de la Federación Internacional de Boxeo, porque aquí nuevamente traemos a colación no solo la parte de gobernanza de esta federación, que ya venía también con problemas con temas de referees, temas de corrupción y temas de dopaje, sino que se le suma ahora la parte geográfica y geoestratégica, puesto que es la Federación Internacional que tiene en este momento a un presidente que es ruso. Entonces aquí evidentemente el presidente Umar Kremlev ha estado en apoyo constante al gobierno de Putin en su invasión a Ucrania desde un comienzo, aunque el Comité Olímpico Internacional rechazó la participación de los deportistas rusos y bielorrusos. En la Federación Internacional de Boxeo permitió la participación de estas deportistas. Ahorita se realizó en India el campeonato femenino de boxeo, en donde las deportistas rusas y bielorrusas pudieron participar sin ningún problema. Adicionalmente tiene problemas de gobernanza financiera muy importantes, porque su mayor patrocinador es Gazprom, que sabemos nuevamente que Catalina, tiene el poderío ruso detrás. Entonces, para 2028 lo que se sabe es que está en vilo su participación. Sí, ¿Perdón? así es.
Sí, Catalina, un panorama que para muchos deportes de América Latina no es nada agradable. Catalina Melendro, individuo de número de la Academia Olímpica Colombiana y cursante de doctorado de Políticas Deportivas Internacionales en la Universidad de Oxford. Muchas gracias. Gracias también a Natalia Ruiz, nuestra periodista en París, con este especial. Leomar también, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Y obviamente también muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en este especial. La invitación es que continúen con nosotros y nuestra programación especial aquí en France 24 y también en france24.com.